En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. En este estudio, al licenciado Edmond Mulet y a su partido político, Por Guate. Y al licenciado Mulet, al quien ya le damos la bienvenida. Muchas gracias. Lo tuvimos en entrevista anterior. Nos va a seguir explicando las características de su partido, porque en este momento tenemos 28 o 27 partidos en la vuelta y todavía comités queriendo pasar a partidos, pero no todos los partidos son buenos. No, en efecto, ya en Guatemala hay ahorita en el momento 28 partidos políticos, pero todos son, diría yo, casi todos más de lo mismo. Es un reciclaje de diputados y de funcionarios, etc. Hay partidos políticos que se organizan solamente para permitir que sus dirigentes lleguen al Congreso. ¿Y para qué quieren llegar al Congreso? Para ser parte de esa partidocracia. En Guatemala no existe una democracia, existe una partidocracia. Es un sistema de partidos políticos que se alimentan y se nutren a sí mismos y que le han dado la espalda a la gente. No solamente los aumentos de los sueldos, disponen de lo que llaman extraordinarios. Al momento de hoy, los diputados disponen cada uno de 80 millones de quetzales cada uno para ellos decidir en qué al año o en el cuatrienio. Sumado el año pasado fueron 30 millones, este año son 50 millones. Y están pensando en ampliación presupuestaria, que es la que siempre hacen. Y ahí quieren incluir 20 millones de quetzales más. ¿Sabe lo que es eso? 100 millones de quetzales para cada diputado. 12 millones de dólares. A su albedrío, ellos pueden hacer lo que quieran. Y en el presupuesto que el gobierno está preparando para el año entrante de 181 mil millones de quetzales, ahí van incluidos 50 millones de quetzales para cada diputado. ¿Para qué? Para reelegirse y seguir robando. ¿Eso no es un soborno a los diputados? Es una forma de, entre comillas, garantizar la gobernabilidad del país, la estabilidad. Está bien, ahí tengan eso, pero no me molesten. Entonces, y así estamos en una espiral de suicidio colectivo, de autodestrucción, que nos va a llevar a una situación increíble. Los diputados son insaciables. Quieren algo este año, más y más cada año. Tenemos que romper ese ciclo. No podemos seguir así. Es un presupuesto desfinanciado. Hacen préstamos para funcionamiento, para pagar salarios. No estamos involucrados en temas de un desarrollo productivo, que es lo que necesita Guatemala. Si no fuera por las remesas y los hermanos guatemaltecos migrantes que viven en Estados Unidos, Guatemala estaría en quiebra. Ayer anunciaba el Banco de Guatemala que Guatemala había crecido 4.4% de su economía, un desempeño increíble en América Latina. Pero todo eso son remesas, todo eso es consumo, todo eso es comercio, no es nada de producción nacional. Entonces tenemos que revertir eso. Las remesas se van a acabar en algún momento. Tenemos que preparar el terreno para que nosotros asumamos nuestras responsabilidades productivas para nuestra gente también. Y eso pasa por educación, capacitación, formación, combatir la burocracia en el país, la corrupción. ¿Quién con 2 dedos de frente va a venir a invertir a un país como Guatemala, donde impera la corrupción, donde todos son mordidas, comisiones? Y donde le pueden cambiar las reglas del juego muy fácilmente. En cualquier momento. Vení, invertí, te damos todo esto y a los pocos años andate al diablo. Bueno, no sabe si usted conoce el caso de ese alcalde de un municipio de Jutiapa, donde llega una empresa internacional, una corporación que se dedica a instalar paneles solares y a generar energía eléctrica. Llegan a hablar con el alcalde, sí, vengan, aquí les vamos a dar facilidades, compran un terreno, empiezan a trabajar, los planos, los ingenieros, la interconexión y todo. Pero ya llega un momento que tienen que ya empezar a romper tierra para trabajar. Entonces llega el gerente de la empresa donde el alcalde, miren, necesitamos la licencia de construcción para esto, con muchísimo gusto. Se los dije una vez, se los vuelvo a decir ahora, bienvenidos, porque ustedes ahorita van a generar trabajo y empleo en mi municipio, además van a generar impuestos para mi municipio a nivel nacional, o sea, ustedes son una bendición para mi municipio. Eso sí, les quiero advertir,
Yo no soy como los demás alcaldes. Ustedes quieren esa licencia de construcción, yo no voy a pedir mordida para esa licencia de construcción. Ah, pues qué bueno, qué maravilla. Pero la famosa tos en Guatemala. Pero sí, pero yo quiero ser accionista. ¿Cuántas acciones me van a dar? Así. El gerente se levantó y se fue y se fueron a El Salvador. No invirtieron en Guatemala. Ya vio ese alcalde de Mazatenango, ya lista la carretera La Xochi para empezar a funcionar. 2 días antes pone un rótulo ahí, ruta cancelada, obra cancelada. Pedía mordida. Menos mal que hubo presión social, mediática, y no le dio más remedio pues que dar marcha atrás. Pero así la corrupción realmente le está robando el futuro a los jóvenes guatemaltecos. Usted, por lo que describe, y usted sabe de qué habla, porque usted es un hombre con una experiencia política y en gobernanza dilatadísima, cuando usted habla, me recuerda, no tengo el nombre, no me viene a la memoria en este momento, pero en la isla de Cerdeña, de siglos a esta parte, los isleños hacen un queso muy especial. Apesta el queso, y apesta por una razón muy, muy simple. El queso está cundido de gusanos. Desde los años 70 ese queso está prohibido, y lo siguen fabricando y lo siguen vendiendo en Cerdeña, en el sur de Italia, y también en lugares del mediodía francés, el sur de Francia. Y es un peligro para la salud, porque usted come ese queso y es una cundidera de gusanos. Cuando usted me habla de Guatemala en esos términos, yo recuerdo ese queso que se fabrica en Cerdeña y pienso que más o menos estamos un poco parecidos. Seguimos fabricando. Qué ausencia de gobernanza. Seguimos fabricando un queso lleno de gusanos, podrido y que apesta, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo para cambiar el rumbo del país. No podemos seguir así. Y eso es el propósito nuestro como partido. Los lineamientos básicos del partido, los postulados. Poner de nuevo el Estado y el gobierno al servicio de la gente, no al servicio de pequeños grupos de intereses, mucho menos de políticos y de partidos políticos, de la gente. Para eso está el Estado y el gobierno, garantizar la seguridad, la salud, dar oportunidades para que los jóvenes puedan salir adelante, generar inversión internacional que venga al país. Esas son las cosas que debemos hacer, y vemos que eso no está ocurriendo. Pues el Estado le ha dado la espalda a la gente, los políticos le han dado la espalda a la gente, son unos cínicos, unos bandidos, unos ladrones. Entonces, y Guatemala vamos en esa espiral de autodestrucción, el suicidio colectivo. ¿Sabe usted que cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, mi trabajo, Naciones Unidas es inmenso, ¿eh? Pero yo trabajaba en temas de paz y seguridad. Yo fui el comandante mundial de los cascos azules, y mi trabajo esencialmente era administrar estados y países que han caído en una situación de estado como Haití, o Irak, o Líbano, o Kosovo, o Timor Oriental, o en el Congo, o en el Sahara Occidental, o en Sudán del Sur. En muchos de esos países africanos también me tocó trabajar. Entonces mi función era administrar estados en crisis y estados fallidos. Eso era lo que yo hacía. Entonces yo conozco cómo se deteriora un país, y Guatemala no está vacunada en contra de eso. Yo administré países que en su pasado hubo desarrollo, hubo turismo, hubo infraestructura, hubo de todo. Entraron en esa espiral. Yo veo que Guatemala estamos en ese camino, y que si no cambiamos de rumbo nos vamos a convertir en eso, en estado fallido. Entonces tenemos que... yo tengo una doble... ¿Qué tan cerca, según lo ve usted, qué tan cerca de ese destino atroz, qué tan cerca estamos del punto de no retorno? Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo, todavía lo podemos hacer, pero vamos a un proceso muy acelerado. Y ahora que hay el crimen organizado, el narcotráfico, a realmente querer copar todas las instituciones del Estado, eso ya acelera ese proceso de deterioro pues que llevamos. O sea que tenemos que hacer conciencia pues de esta grave situación en la que estamos pasando. Cada generación ha tenido sus propios retos. Nuestros
ancestros, nuestros abuelos, los efectos de la Primera Guerra Mundial, los efectos de la depresión de los años 20, la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría en Guatemala, el terrorismo creado por los grupos comunistas en el conflicto interno fue otro gran reto. Yo creo que el reto nuestro en este momento para Guatemala es el crimen organizado y el narcotráfico. Lo que ha sufrido Colombia, lo que ha sufrido México, lo que ha sufrido Honduras en eso, y mucha de la violencia que está sufriendo Guatemala en este momento deviene de eso también. Es pelea entre los carteles, control de territorio, son vendetas, son ajustes de cuentas entre ellos, quién controla el narcomenudeo, todos esos cadáveres que están apareciendo, todo eso ha aumentado las extorsiones. Han estado apareciendo un montón últimamente de cadáveres envueltos en sacos, en plásticos, en sábanas, y todo eso se deviene de eso. Entonces, para enfrentar un problema, la inseguridad en Guatemala es un gran problema, estamos sufriendo todos de eso, pero hay que ir al origen, al fondo, ¿de dónde? ¿Por qué viene eso? Pues ahí es donde tenemos que atacar, y una de las razones de eso es el narcotráfico y el crimen organizado, que como digo, ya está presente en muchas estructuras políticas y administrativas del país. Me imagino que en los postulados del partido por Guate tiene que estar muy claro un sendero de gobernanza que deje de lado o limpie el país de todas esas lacras. Nosotros somos liberales clásicos, nosotros somos demócratas liberales, o sea, creemos en la libertad individual, en la libertad de empresa, en la propiedad privada, en todo lo que ha generado riqueza y desarrollo en muchos países. Está demostrado, pues, para dónde tenemos que ir. Hay que tener también un gobierno con un sentido, con un corazón, con un sentido social. O sea que Guatemala tenemos uno de los mayores índices de desnutrición crónica y aguda y mortalidad infantil por hambre. El Estado no está funcionando, tiene que responder a eso. No, y según, usted lo debe saber, pero según Google, según las informaciones internacionales, estamos a un pasito del podio cuando hablamos de IQ. Índices de IQ, pero el podio de abajo, somos el cuarto peor país del mundo. De cociente intelectual, eso está demostrado. El propio gobierno de Guatemala reconoce que el sistema educativo en Guatemala es de los peores del mundo, Yo no sé si vio ese anuncio hace ahora casi 3 meses, que Bukele firmó un convenio con el gobierno de Finlandia. Finlandia y Japón tienen los 2 sistemas educativos los mejores del mundo, top del mundo. Ahora Finlandia se va a hacer cargo del sistema educativo del Salvador. Van a ser los guanacos o los chapines dentro de algunos años que tengan mejores oportunidades de trabajo, mejores empleos, mejores ingresos, mejores posibilidades. Y mejor desarrollo mental. Y desarrollo mental. Entonces, incluso en esos hemos quedado pasmados, estamos pasmados. Yo voy a Guatemala, ahí está Guatemala parada, en el andén de una estación de un tren. Y frente a ese andén hay unos rieles, y sobre esos rieles pasa un tren de alta velocidad. Las nuevas tecnologías, el mundo digital, la inteligencia artificial. Tenemos que hacer que paren nuestra estación. Entonces, ahí están muchos países del mundo que se subieron a ese tren. Otros están tratando de subirse ahí. Ese tren, como usted dice, ni siquiera para en esta estación llamada Guatemala. Estamos oportunidades perdidas para el país. Tenemos que hacer que pare. Que pare y que nos subamos pues ahí a ese tren también. Es muy frustrante ver cómo muchos otros países están avanzando y Guatemala con el potencial que tiene, que no estemos haciendo nada. Yo pienso sobre todo en los niños, en los jóvenes, que merecen un mejor país que el que hemos construido hasta ahora. Hay mucho que hacer, pero hay muchos sectores también que la situación actual les conviene, no quieren que la cosa cambie. La mano peluda es cosa seria, y aquí tenemos que reformar todo el sistema de justicia, el tema de seguridad, de todo hay que revisar. ¿Cómo va a permitir la estructura de un partido nuevo, como es por Guate? ¿Cómo va a permitir esa estructura, en el caso de llegar al gobierno, navegar con una verdadera gobernanza cuando sabemos que de por sí en este momento, bueno,
esto es un mar embravecido. Usted habla de gobernanza y esa es la palabra correcta. Yo siempre he dicho que Guatemala no va a salir adelante sin un ABC, un acuerdo básico de consenso, donde los sectores nos pongamos de acuerdo en 3, 4, 5 puntos para sacar adelante al país. Un partido solo, un presidente solo, no puede salir adelante. Tiene que llamar a toda la ciudadanía, que la gran mayoría de guatemaltecos están conscientes de la necesidad de cambio y de la transformación. Claro, la gran mayoría va a acompañar a un partido que esté en esa línea. Así estamos, es ese. Ya viene el 22 de enero la convocatoria de elecciones. El 22 de enero y nos estamos preparando, recorriendo todo el país. Licenciado, otra vez la mano peluda, pero la mano peluda de en profundidad. Ya nos están haciendo señas de que se nos termina el tiempo. Entonces, esta no va a ser la última entrevista que hagamos con usted, porque con usted hay mucho que platicar. Pero, ¿cómo le daría a usted un cierre a lo que hemos hablado hasta el momento? Bueno, hablando de partidos políticos y de elecciones y del un punto de inflexión que va a vivir Guatemala muy pronto en el proceso electoral, es pedirle a los guatemaltecos que reconozcamos que estamos mal, que vamos por un camino equivocado y que solamente con la presencia, la participación, el interés de cada uno de los guatemaltecos podemos cambiar el rumbo del país. Es la invitación que hacemos: involucrémonos, participemos, interesémonos por los problemas que tiene Guatemala y por ese futuro que lo tenemos que construir todos juntos, porque además todo lo que hacemos, por lo menos todo lo que yo hago, y la invitación que yo hago, que todo lo que hagamos es por Guate, hagámoslo por Guate. Y ya está trabajando por Guate. Ya está funcionando. ¿Y cómo la persona que se quiera acercar, que se quiera integrar a Por Guate, cómo puede hacerlo? En nuestras estructuras municipales y departamentales ya hay estructuras, y a nivel nacional que se comuniquen conmigo directamente. Bueno, las personas que están viendo que me escriban, programa, que me escriban a mi WhatsApp, yo personalmente les respondo al número 3244-0328. 3244-0328, y ahí nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos y trabajar por Guate. Excelente, licenciado. Le agradezco muchísimo usted, muy amable, su presencia en este programa. Es decir, siempre intentamos que las personalidades que estén delante de esa cámara sean de primer nivel. Obviamente con usted lo conseguimos y esperamos tenerlo en programas posteriores, porque hemos hablado en estos 2 programas, hemos hablado bastante, pero hay tanto para hablar con la problemática tan enorme que tenemos en Guatemala, hay tanto por hablar, que obviamente nosotros, constreñidos por el tiempo, por el espacio que siempre es avaro en televisión, tenemos que recordar aquella frase de José Martí, que es muy periodística, y usted como periodista que ha sido la debe conocer. Hay tanto que decir que debe decirse con la menor cantidad de palabras posible. Así es. Eso sí, que cada palabra lleve ala y color. Así que lo esperamos, licenciado, nuevamente en el programa. Gracias por Le agradecemos su presencia. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias nuevamente por la atención. Volveremos con otros programas de En Profundidad, tratando de darles las temáticas más interesantes. Que queden con Dios. En Profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.